Buena gente, ¿cómo están? Acá les habla Eloy. Hoy vamos a estar resolviendo eh, ejercicios, ¿sí? Con diferentes métodos de integración. Pero antes que eso, quería comentarles un poquito de cómo vamos a hacer esto y qué necesitamos para poder entender el concepto de integración y por qué necesitamos requerir diferentes métodos. Bueno, como pueden ver en esta tablita que puede figurar en muchos libros o en muchas páginas de internet, es lo que se considera una tabla de integrales básicas. Una tabla de integrales básicas consiste en las integrales que ustedes deben conocer para poder realizar integraciones de quizás funciones que son no necesariamente una función entre comillas de la que uno está acostumbrado. Es decir, si pueden ver bien, estamos hablando de todas funciones relativamente básicas las que aparecen acá en esta tabla. Es cierto, por ahí uno no está muy acostumbrado a trabajar con una secante o una cosecante o inclusive las cuatro últimas integrales que pueden resultar bastante raras. Pero es importante que esta tabla, ¿sí?, la tengan ustedes muy presente porque va a ser la que vamos a requerir muchas veces integrales de este tipo. De las que más vamos a usar, vamos a estar usando la del inciso A, la del inciso B, la del inciso C, D, y desde la E hasta la G. Y luego por ahí otra que podemos llegar a necesitar puede ser la de la O y la P. ¿Sí? En realidad la P quizás de estas últimas es la P y la Q. ¿Sí? La P y la Q son las más relevantes de esta última sección. Las otras, de alguna forma, se van a poder construir con las demás, ¿sí? Con las demás. Lo que pasa es que, claro, van a ver que hay tablas que tienen más o menos integrales básicas, porque por ahí consideran que las básicas son, no sé, las integrales por ahí de las potencias de x, que serían las integrales del inciso a, ¿sí? La integral del inciso a, perdón. O quizás podría llegar a ser, por ejemplo, solo aparecer estas tres, ¿sí? O solo aparecer algunas otras. ¿Sí? Esta es bastante completa, ¿sí? Como les decía, puede que acá aparezcan más de las más integrales básicas de las que realmente uno puede llegar a utilizar, ¿sí? Pero van a ver que con el día a día, en la práctica van a poder encontrar cuáles son las más relevantes, ¿sí? Pero ya les aclaro, las cuatro primeras, o mejor dicho, las seis, sí, las seis primeras quizás sean de las que más van a utilizar, ¿sí? Así que bueno, ahora, ¿qué tipo de integrales nosotros podemos considerar que son integrales básicas y cómo las vamos a poder resolver? Bueno, está más decirles que, por ejemplo, si les piden resolver la integral de x al cuadrado, ¿sí?, diferencial de x, fíjense que esta integral estaría utilizando, ¿sí?, lo que sería la integral básica del inciso a, ¿sí? Es decir, x a la n son básicamente las integrales de las potencias de x, que si pueden ver bien, consiste en sumarle 1 a la potencia de x y esa potencia nueva donde se le ha sumado el 1 se la escribe como denominador, ¿sí? Se hace un cociente con ese x, con ese n más 1, ¿sí? Es importante que vean que de esta regla n siempre es diferente de menos 1. Es decir, la integral de x a la menos 1 no se realiza sumándole 1 a la potencia, sino que esa es justamente la integral que aparece en el inciso b. Fíjense que esa integral es 1 sobre x, pero claro, 1 sobre x es x a la menos 1. Por eso, en la regla del inciso a, ¿sí?, acá hace la excepción de que la regla de que se le suma 1 a la potencia y luego se divide por esa nueva potencia solo vale si n no es menos 1, porque si n es menos 1, la integral devuelve el logaritmo del valor absoluto de x. Es muy importante que tengan presente de que es el logaritmo del valor absoluto, ¿sí? No es el logaritmo de x solamente. ¿Está bien? Eso tenganlo muy presente. Y eso tiene que ver digamos, en este caso tiene que ver por el hecho de que 1 sobre x, ¿sí?, es una función que es continua en todos los reales excepto el 0, ¿sí?, porque en 0 no está definida. Entonces, uno diría, bueno, pero si yo tuviera que hacer la integral de 1 sobre x y la quiero hacer entre menos 2 y 0, perdón, entre menos 2 y menos 1, por ejemplo, ¿no? O sea, quisiéramos hacer esta integral que les voy a escribir acá. Supónganse que les dicen, a ver, haceme la integral de menos 2 a menos 1 de 1 sobre x. Entonces, fíjense
que si ustedes se ponen a hacer esta integral, uno dice, pero hace un rato me dijiste que esta integral, ¿no? En este caso esto es una definida, la que está en la tabla es una integral indefinida, ¿sí? Pero lo que ustedes esperarían de esto es que quede un logaritmo del valor absoluto, ¿sí? De x, y después vamos a usar la regla de Barrow. Entonces fíjense que como 1 sobre x es una función continua en todos los reales, excepto el 0, ¿sí? Yo debería poder integrar siempre y cuando digamos, mi intervalo de integración, en este caso de menos 2 a menos 1, esté considerado dentro de la región donde 1 sobre x es continua, cosa que lo es. Menos 2, de menos 2 a menos 1, 1 sobre x es continuo, ¿sí? Entonces, fíjense que si ustedes se olvidan el valor absoluto de x, ¿no? Ponen que el resultado es solamente el logaritmo de x, van a tener un problema porque les va a quedar el logaritmo natural evaluado en menos 1 menos el logaritmo natural evaluado en menos 2, justamente donde el logaritmo natural no está definido. Entonces, fíjense que de alguna forma, si les toca hacer una integral de estas, ¿sí? Les va a pasar que van a llegar al punto de si se olvidaron el valor absoluto, se van a dar cuenta de que hay algo que no cuadra ahí, ¿sí? Pero es importante tenerlo ya de antemano presente en la cabeza. No deberías tener que chocarte con eso cuando quieres realizar la integral, ¿sí? Es importante recordar que la integral de 1 sobre x indefinida da logaritmo de valor absoluto de x más una constante. Bien, como les mencionaba, todas las demás integrales les van a topar la integral del seno, la integral del coseno. Y recuerden, ¿sí?, que hemos visto en videos anteriores que la integral y la derivada son operaciones inversas. Por eso recuerden que nos lo daba el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Entonces, si ustedes derivan, ¿sí?, si ustedes derivan a 1 sobre x, o mejor dicho, derivan a el logaritmo del valor absoluto de x más c, ¿sí?, lo que van a obtener es justamente 1 sobre x. Está bien, recuerden que lo que nosotros encontramos al resolver una integral indefinida son el conjunto o familia de primitivas, ¿sí?, donde cada constante me da una primitiva particular. Pero bueno, eso ya lo habíamos charlado en los videos anteriores. Ahora bien, como les mencionaba, estas tablas integrales básicas las vamos a necesitar. ¿Para qué? Bueno, obviamente para poder realizar cualquier integral, pero además porque cuando empieza la práctica, en este caso sería la práctica donde ustedes ven métodos de integración, les va a empezar a pasar que no les va a aparecer solo una función, o sea, no les va a quedar la integral por ahí de 1 sobre x. Quizás puede llegar a aparecer una integral que sea algo así, la integral de 1 sobre x por el logaritmo natural de x. Y claro, uno está tentado a decir, bueno, debe ser que esta integral, como casi todas las propiedades de integrales son como las de derivadas, entonces yo podría separar esto como la integral de la multiplicación, ¿no? O algo así. Bueno, justamente, sí, bueno, caería el logaritmo, etcétera, etcétera. Bueno, justamente esto está muy mal, ¿sí? Porque la integral del producto, ¿sí?, no es el producto de las integrales. Y lo mismo pasa con el cociente. Está bien. Es importante que ustedes tengan presente de que cuando se topen con integrales en donde ustedes reconozcan que hay dos funciones, ¿sí?, o en algunos casos más, ¿sí?, o sea, no solamente aparece por ahí la integral de 1 sobre x, o no solamente por ahí aparece la integral de x al cuadrado, sino que les ponen un producto de dos funciones y les piden integrar eso. Ya cuando ustedes empiezan a topar con este tipo de integrales, ya las integrales básicas como que se quedan cortas, porque no es una integral básica esta. Fíjense que las integrales básicas son integrales de funciones relativamente simples. En cambio, esta es una función un poco más compuesta, digamos, entre comillas. Es decir, es un producto de funciones. Ya no es la integral de 1 sobre x solamente, ¿sí? Entonces van a ver que para este tipo de integrales esta tabla nos es inútil, por lo menos de forma directa. Indirectamente ahora vamos a ver cómo lo arreglamos. Pero así como viene la mano, esto no parecería dar ninguna... no parecería tener algún resultado por lo menos visible a través de la tabla de integrales básicas. Por eso es que para esta integral y otras muchas más vamos a necesitar hablar de métodos de integración, ¿sí? Métodos de integración de los cuales, ¿sí?, van a ver que cada uno tiene sus pros y sus contras, ¿sí?
vamos a hacer mucho hincapié en, digamos, cuándo usar uno, cuándo usar el otro. Pero les puedo asegurar que la, la mayor parte de la, digamos, la mayor parte de qué método de integración usar en cierto momento, si les tengo que ser 100% honesto, eso viene con la práctica, ¿sí? Por más de que vamos a mencionar ciertas estrategias para resolver cierto tipo de integrales, la verdad es que va a ser que muchas veces les va a pasar que se van a topar con integrales que se podría haber resuelto con dos métodos distintos, ¿sí? Por ejemplo, hay integrales, ¿sí? Que se pueden resolver por lo que se conoce como el método de sustitución, pero que también podrían haber sido pensadas a través del método de integración por fracciones simples. ¿Está bien? Entonces van a ver que cuando uno se topa con esa disyuntiva, o por ahí directamente se topa con una integral de la cual no tiene ni la menor idea de cómo resolverla, ¿sí? Por lo general hay alguna serie de reglas que nos permiten darnos cuenta si puede ser viable o no. Pero les va a pasar muchas veces que ustedes no van a reconocer la integral. Ah, listo, este es método de sustitución de entrada. Obviamente, al principio no, pero con la práctica les va a empezar a pasar que van a ver como ciertos patrones o ciertas especies de partes de funciones que dicen, uy, mire, este se parece mucho a un integral que yo hice cuando apliqué integración por partes. ¿Sí? Van a empezar a reconocer eso. Pero al principio vamos a dar algunas reglas que les van a poder dar una idea de cómo aplicar eso. ¿Sí? Así que bueno, ahora en el próximo video vamos a abordar el método de integración por sustitución y luego iremos viendo el de partes y el de fracciones simples. Así que nos vemos en el próximo video.